Entonces, hoy día vamos a referirnos a la evaluación de la lectura complementaria Doña Rosita la Soltera, de Federico García Lorca, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? ¿Ya? Es desarrollar y valorar las manifestaciones dramáticas mediante una expresión artística y comunicativa. Antes de comenzar, como toda clase, ya pueden activar sus micrófonos, no sé si la profesora Paola lo tiene habilitado, y el chat también, ya. Contestar estas preguntas que comprenden un poco el conocimiento que ustedes tengan de las obras teatrales, ya, y de la representación de la escritura, ¿cierto?, que es una obra dramática, a lo que se lleva, en este caso, a una obra teatral. Como primera pregunta, ¿cierto? ¿Qué importancia consideran ustedes que tienen los personajes dentro de una representación? Como vemos una imagen ahí claramente, es el Quijote de la Mancha, pero ¿qué entienden o qué importancia le dan ustedes a los personajes dentro de una representación? ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Ya qué piensan? Esto es materia, ¿cierto?, que tienen que haber visto en primero y segundo medio. ¿Creen que los personajes son importantes dentro de una obra dramática? Sí, no, ¿por qué? Ahí está el chat y también los micrófonos. Giselle, Valentina, Ángelo, Judith, Yare, David. ¿Son importantes los personajes dentro de una representación dramática? Samuel, Giorgio, Sofía. ¿Sí, no? Sí, profe. ¿Ya? ¿Por qué son importantes? Porque a través de ellos también es como se cuenta la historia y uno también puede entender aún más la historia que se está contando. Perfecto, muy bien. Por eso son importantes los personajes dentro de una representación dramática, porque a diferencia de un texto, en este caso narrativo, donde nosotros al leer a través de un narrador, podemos, por ejemplo, en ese texto, en esos tipos de textos, podemos conocer el ambiente, los sentimientos, nos nombran en sí a los personajes, pero sin embargo, cuando nosotros tenemos en un texto dramático, y a la vez es representado, son muy importantes la presencia de los personajes, porque a través de ellos nosotros vamos a conocer sus actitudes, sus reflexiones, sus pensamientos, sus características, cómo es su visión frente al mundo. Por eso son importantes los personajes dentro de una representación dramática. ¿Y qué elementos, si nosotros, por ejemplo, yo sé que más de alguna vez durante sus años escolares han presenciado una obra dramática, han ido al teatro, ¿ya? O lo han visto a través de una página web, ¿ya? ¿Qué elementos en esa representación teatral nos ayudan a entender la historia? Varios podrían decir que son los personajes, varios podrían decir que nos ayuda a entender la historia, la vestimenta, la escenografía, las luces, la tonalidad, ¿cierto? De cómo se expresa el personaje. Todo eso, todos esos elementos que están dentro de una obra teatral nos ayuda a entender, si somos espectadores, la historia, cómo son los personajes. Entonces, esos elementos también nos ayudan. ¿Para qué hice estas preguntas? Que también tiene que ver con el trabajo que vamos a hacer. ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar en esta evaluación de este libro? ¿Ya? Es una lectura dramatizada. ¿Ya? ¿Qué es una lectura dramatizada? Es una modalidad, es una forma de expresar, es una modalidad de lectura oral en la que el lector debe representar a los personajes, ¿ya?, de la historia por medio de su voz. ¿Ya? Eso es una lectura dramatizada. Vuelvo a decir, es una modalidad de lectura oral que vamos a representar ese personaje, pero representar no solamente a través de nuestra voz, sino que esa voz tiene que proyectar la forma, la personalidad del personaje, ¿ya? La actitud que tiene frente a la vida. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Tengo que haber leído el libro, ¿ya?
tengo que haber interiorizado, ¿cierto?, ese personaje, tengo que haberlo estudiado, cómo se expresó, cómo se evidenció en el libro, fue protagonista principal o secundario, fue antagonista, ¿ya? ¿Cómo valoró, ¿cierto?, sus características dentro del texto, hizo actitudes positivas o negativas, fue en este caso un personaje moral en la sociedad, fue un personaje negativo. Entonces, eso hay que estudiar antes para poder hacer una lectura dramatizada. ¿Cuáles son las características de esta lectura dramatizada? Primeramente, una lectura dramatizada es una actividad colectiva, ¿ya? A pesar de que se puede hacer de manera individual como un monólogo, la idea es que se puede hacer una obra de teatro con una lectura dramatizada. Se representan los personajes mediante la voz, identificación del lector con el personaje que interpreta, naturalidad en la expresión. No se precisa de la actuación ni de la memorización, no es necesario que tú actúes para hacer una lectura dramatizada, ni que sepas de actuación, sino que solo exige la correcta expresión mediante la voz. Se expresan los sentimientos y las actitudes de los personajes. Para eso es la lectura dramatizada. ¿Y cuál es la función, es decir, esta actividad, esta lectura dramatizada, con qué se conecta, en este caso, con los objetivos dentro del ámbito escolar? Primero, desarrolla la imaginación y la creatividad y espontaneidad del alumno, ¿ya? Conocer y experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo en relación a gestos y posturas. 3, nos ayuda a valorar el cuerpo y el movimiento como instrumentos comunicativos. 4, conocerse y aceptarse a sí mismo. Mejorar las habilidades también sociales a través de la comunicación no verbal, aprender a observar, a ser observados, críticos y criticados. Desinhibirse, perder el miedo a la vergüenza, alcanzar cierta autonomía en la elaboración de representaciones y fomentar la sensibilidad artística, ¿ya? Yo sé que muchos tienen vergüenza, muchos les cuesta expresarse frente a una persona, ¿ya? Pero también hay que desarrollar esa habilidad de poder expresarse, ¿ya? Mucho les cuesta, como dije nuevamente, poder expresarse frente a una persona, pero hay que desarrollar, porque eso lo van a tener que utilizar a lo largo de su vida, ya sea en cualquier situación, por ejemplo, hasta exponerse a un discurso público, donde tiene que ser escuchado, ya, ahí no estamos quizás dramatizando, pero tiene que ver con esta actividad de forjar esta idea de la pérdida de vergüenza, de la expresión corporal, de tener una mejor dicción, ¿cierto? Una mejor proyección de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, este trabajo que vamos a hacer nos va a ayudar, ¿cierto?, a poder desarrollar esta idea de mejor expresión de la voz, tener una mejor comunicación oral, poder desarrollar todas las habilidades que hemos dicho anteriormente. Ya. Esa es una lectura dramatizada. ¿Qué hemos leído? Entonces, el texto que ustedes leyeron se llama Doña Rosita la Soltera, ya es un texto dramático, contemporáneo, ya es una obra dramática, y está escrito por Federico García Lorca. Lo que podemos saber de Federico García Lorca es que es, en este caso, un poeta, dramaturgo y ensayista español, ya de la generación del siglo XXVII, donde fue uno de los mayores exponentes y influencia literaria y a la vez dramática, ¿cierto?, del siglo XX, ¿ya? También, ¿qué caracterizó a Federico García Lorca? Estos temas, ¿cierto?, reflexivos y simbolismos de la realidad a través, ¿cierto?, de sus personajes. ¿Cómo plasma a través de sus personajes las características de la sociedad en el cual él se situaba? ¿Ya? Por lo tanto, es uno de los mayores exponentes del teatro español. ¿Cuál es el argumento? ¿En qué se basa la historia que hemos leído? Como dice ahí, Rosita es una mujer que no pierde la esperanza de casarse con su primo novio en sí, esperanza que mantiene con su ilusión durante los 15 años que ya dura la ausencia de este.
no ha dejado de preparar su ajuar, esa ilusión además se fortalece con una inquebrantable fidelidad a su prometido. Ella es la protagonista principal, Rosita. Junto con ella tenemos a la tía y al primo, ya este novio, que es como un novio idealizado, pero que no está presente en su vida. Porque si nosotros leemos el libro, nos damos cuenta que Rosita siempre vive el pasado y el futuro, pero nunca su presente. ¿Ya? ¿Por qué vive el pasado? Porque recuerda este amor que conoció, ¿ya? Y al futuro, porque este novio tuvo que marcharse a su tierra natal, ¿ya? Por lo tanto, antes de irse le prometió casarse con ella, ¿ya? Y que le dejó una especie de idea de poder, que se iba a casar con ella, pero no presencialmente, pero que fue una respuesta que ella siempre esperó en que él iba a llegar. ¿Y cómo espera esa respuesta? A través de las cartas que le llegan, a través de los 3 actos que nosotros tenemos en el libro, ¿ya? Entonces, tenemos este concepto de esta idea de la mujer solterona y que era mal vista en la época donde vivió Federico García Lorca y el contexto en que fue escrito este relato, esta obra dramática, ¿ya? Tenemos personajes, entonces, Rosita, la tía, el primo, ¿cierto? Tenemos este oficio, ¿cierto? De las flores, donde tenía ciertos jardines, donde se cultivaban estas flores. Entonces, fíjense que el libro también tiene este segundo título, Rosita, Doña Rosita la soltera, ¿cierto? O el lenguaje de las flores. Si nosotros vamos a la reflexión profunda del libro y vamos a leer lo que yo pude ahí rescatar del análisis, dice, Lorca, ya en este caso el autor, presenta en la obra distintos sentimientos como el amor, la soledad, la tristeza, el engaño, la decepción, el apego, la humillación, entre otros, que la convierten en una de las más dramáticas. ¿Ya? El tema de dicha obra es acerca del paso del tiempo y el estereotipo de la solterona. Claramente, porque Rosita vive su vida y ve pasar el tiempo físicamente y a su alrededor, ¿cierto? De este amor que nunca llega, de este amor que nunca le va a cumplir, ¿cierto? Casarse con ella. Estas cartas son muy ansiadas, pero fíjense que al final del libro ya no es tanta la con la que espera esa carta, pues sabe ya quizás lo que al final el destino le va a otorgar en este caso, que es la soltería. El drama se subtitula en este caso, el lenguaje de las flores. ¿Por qué? Porque García Lorca justifica con extrema gracia en el poema que recitan, o que cantan en este caso, las solteronas en el segundo acto. Fíjense que las vecinas, estas solteronas que también se enteran de la vida de Rosita y que quieren participar y llegan hasta en el momento que le llegan las cartas, ya se simbolizan con las flores. Fíjense qué pasa con una flor al final del tiempo. Una flor florece, ya crece, en este caso se desarrolla biológicamente, pero al pasar el tiempo, si uno no la cuida, fíjense el lenguaje que utiliza Federico García Lorca, se marchita. Entonces, por eso se simboliza este lenguaje de las flores con este personaje maravilloso que crea dramáticamente, que es Rosita la solterona, ¿ya? Entonces, Rosita, que es la encarnación de la extraña rosa mudable, ¿cierto?, que cultiva su tío en el invernadero y que recurrentemente como símbolo está omnipresente a lo largo del drama en la poesía que lee el tío al final del primer acto y que finaliza el drama. La flor que en este caso cultiva su tío, ya, y esta flor, cierto, que al emanarse crea unos colores especiales, pero que si uno no la cuida, cierto, se marchita, es lo mismo que le pasa en la vida a este personaje de Rosita la soltera, ya, y de eso se trata el libro, del concepto de la soltería, cómo era mal vista, las desilusiones, este amor idealizado que nunca llega, este cometilleo que tienen estas mujeres, ¿cierto?, vecinales, ¿cierto?, de miscuir, ¿cierto?, ahí en la vida del personaje principal, de esta tía que acompaña, ¿cierto?, a Rosita y que le da en cierta
forma, le da cuenta de la realidad, pero ella no lo quiere ver, ¿ya? Y que al final, sin embargo, a pesar del tiempo, el tiempo le da la razón que este novio no va a llegar, ¿ya? De eso se trata, es un libro muy bonito, ¿ya? Cuesta un poco leerlo, entender por el tipo de lenguaje español de ese siglo, ¿ya? Pero sin embargo muestra esta realidad. ¿Cuál es entonces la evaluación? ¿Ya? Usted, cada uno, individualmente, ¿ya? Porque estamos en esta... hubiera sido bonito si hubiéramos estado en clase presencial y lo hubiésemos hecho todos juntos, ¿ya? Pero como estamos aquí individualmente, virtualmente, lo vamos a tener que hacer solito, vamos a crear una lectura dramatizada. ¿Qué dije yo? Que no es necesario que usted esté actuando, ¿ya? Y tampoco si quiere puede usar vestuario, ya eso sería un punto de creatividad, o armar un ambiente, pero usted tiene que leer, ¿ya? Porque no tiene que aprendérselo de memoria, tiene que, a través de su dicción, su forma de expresarse, mientras lee el texto, tiene que darle vida al personaje que usted escogió del libro. Entonces, instrucciones. A partir de la lectura Doña Rosita la Soltera, crea una lectura dramatizada de un personaje a elección. Usted no tiene que inventar el diálogo está en el texto, ¿ya? Usted tiene que leer el diálogo, escoja una escena, ya, que usted considere que es importante y que aparece ahí el personaje que usted escogió. Usted puede, hay personajes tanto femeninos como masculinos, usted puede elegir. Yo me acuerdo que cuando iba a la universidad tuve que hacer hasta un personaje masculino, ¿ya? Me acuerdo que tuve que hacer un personaje masculino, en ese caso disfrazarme, en este caso, y representarlo ante la profesora de teatro, ya, a pesar que soy profesora de lenguaje, tuve que tener ese ramo, y también protagonicé personajes colectivos, cierto, monólogo, así que todos lo podemos hacer. Es una técnica que también te ayuda a ustedes, a cada uno, a expresarse mejor, a soltar, a perder la vergüenza. Es un video que ustedes van a tener que hacer con esta lectura dramatizada, ¿ya? Y que no tengan vergüenza porque el único receptor que va a tener ese video soy yo, ¿ya? Nadie lo va a ver más que yo. Así que eso. Ya. Espérame, Samuel. Te respondo al tiro. Entonces se debe escoger un personaje a elección, se debe escoger un episodio de la historia donde el personaje, ¿cierto?, escogido desarrolle su máxima representación. El trabajo debe ser enviado mediante un video al correo de la profesora. El video debe tener como mínimo de duración 5 minutos, no 2 ni 3, 5, puede extenderse hasta 10, ¿ya? Pero la idea es que yo pueda captar en gran manera, este caso, el personaje, ¿ya? La evaluación debe guiarse por la pauta de evaluación, en este caso que yo les voy a mostrar, ¿ya? Y la fecha de entrega es el domingo 30 de agosto. Esto quiere decir que tiene 2 semanas para trabajar en esta evaluación, ¿ya? Puede empezar, sugiero, buscar, tomar el libro ya, si lo tiene en PDF, buscar qué personaje le interesa a usted representar, escribir el diálogo solamente donde habla él. Es decir, si no va a haber una persona que te conteste, hay que hacer esas pausas como que si te está contestando la otra persona. Por ejemplo, si usted va a hacer Rosita y está hablando con la tía, tiene que leer solamente donde habla Rosita y es como que está esperando en sí que le conteste. Es como un monólogo en sí, ¿ya? Si no alcanza, por ejemplo, si no es muy pesado, yo lo he comprobado porque los primeros medios me hicieron un logbook, ya, donde ellos tenían que disertarme, me acuerdo de un libro llamado El Corsario Negro. Varios lo hicieron en un formato que sí me llegó a través del correo, o varios, como ustedes, algunos de ustedes sí tienen mi WhatsApp, me lo enviaban a mi WhatsApp, ¿cierto? Y ahí cargaba el video. Ya otros, por ejemplo, los mismos cuartos medios también mandaron video, lo agregaban a un formato de YouTube, lo subían a YouTube de manera privada y me mandaban el link y aparecía su video. Entonces hay hartas formas de mandarme el video. Si ustedes no lo pueden cargar, ahí
me avisa, profesora, sabe que tengo listo mi video, pero no me carga en su correo. Ya, mándemelo a mi WhatsApp. Y si no, lo convertimos a otra parte para poder que al final me llegue. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el trabajo. Seguimos. Ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos cómo podríamos hacer el trabajo, ¿ya? Y luego muestro la pauta. Vamos primero a mostrar ya una lectura dramatizada y luego vamos a ver algunas escenas que yo encontré y ustedes también pueden encontrar en YouTube, ya, porque está ahí la obra, en general está visualizada la obra de Federico García Lorca. Está en YouTube, en diferentes versiones, españolísimo, argentino, de que usted ver, para poder quizá interiorizarse también en el personaje que usted quiere representar. Ya, vamos a ver un poquito de lectura dramatizada. ¿A qué me quiero enfocar yo? Un poquito a qué me refiero con lectura dramatizada. Y estas 4 paredes. Ay. Ten caridad de ti misma. He de estar serena, porque vendrán las vecinas y no quiero que me vean tan pobre. Tan pobre. Una mujer que no tiene un hijo siquiera que poderse llevar a los labios. ¿Dónde vas? Aquí vengo. ¿Quién es? ¿No la conoces? Por eso pregunto quién es. Porque tengo que no reconocerla para no clavarle mis dientes en el cuello. ¡Víbora! ¿La ves? Está ahí y está llorando. Y yo quieta sin arrancarle los ojos. No me entiendo. ¿Será que yo no quería a mi hijo? Pero, ¿y su honra? ¿Dónde está su honra? Por Dios. Déjala. He venido para que me mate y me lleve con ellos. Pero no con las manos. Con garfios de alambre. Con una hoz y con fuerza. Hasta que se rompan mis huesos. Déjala. Y quiero que sepa que yo soy limpia. Que estaré loca. Pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos. Calla, calla. ¿Qué me importa eso a mí? Porque yo me fui con el otro. Me fui. Pero tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada. Llena de llagas por dentro y por fuera. Y tu hijo era un poquito de agua. El que yo esperaba hijos, tierra, salud. Pero el otro era un río oscuro lleno de ramas que acercaba a mí el rumor de los juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de agua. Y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar. Y dejaban escarchas sobre mis heridas de pobre mujer marchita. De muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería. Óyelo bien. Yo no quería. Tu hijo era mi fin. Y yo no lo he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar. Como la cabezada de un mulo. Y me hubiera arrastrado siempre. Siempre. Ya. Si se fijan, es como que si ella estuviese actuando, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Buscar, elegir, escoger en este caso el personaje que yo quiero hacer. Después, leer el texto y tratar de sacar una escena donde ella, el personaje tuyo, sea femenino o masculino, hable, ¿ya? Y tratar de representarlo a través de la voz. Pero para eso, no es necesario que me lo aprenda de memoria, sino que tengo que leer varias veces el diálogo, que cuando yo lo esté leyendo, ya en algún momento no titubee mi voz, ya, o por ejemplo que me equivoque en lo que esté leyendo y trato de volver atrás, no, tiene que ser una voz fluida. Entonces para eso, como son 2 semanas, tiene varios días de practicar antes de grabarse. Ya con una tonalidad quizás si está hablando de manera seria, o está hablando feliz, o quizás está hablando de manera triste, entonces hay que interiorizarse en eso.
¿Ya? Es un pequeño video, puede cortarse hasta desde 5 minutos hacia arriba. Ya, entonces, hay varios también videos. Voy a mostrarle otros videos de la escena, ¿cierto? Donde está con las vecinas, Rosita la soltera, y donde le llega la carta. Entonces, hay varios videos, como les dije nuevamente, que ustedes pueden buscar en YouTube y pueden ahí sacar un poquito y reflejar a qué tonalidad puedo tener del personaje, ¿ya? Ahí tenemos otro ejemplo. Este dura 1 minuto, así que lo vamos a ver completo. ¿Se escucha, cierto? ¿Se escuchaba el video anterior? ¿Sí? Ya. Tenemos una pequeña parte de la obra. Y ha llegado justo. He tenido que contar los días para que llegue hoy. Es una fineza. Abre la carta. Más discreto es que la leas tú sola, que a lo mejor te dice algo verde. Una carta de un novio no es un devocionario. Es un devocionario de amor. ¡Ay, qué finoda! Se conoce que no ha recibido ninguna. Afortunadamente para ella. Con su pan se lo coma. ¿A dónde vas tú? Es que no puedo dar un paso. Déjala a ella. Tía. Hija, ¿qué pasa? ¡Ay, tía! ¿Qué? ¡Dinos! ¿Qué? ¡Habla! ¡Rompe! ¡Un vaso de agua! ¡Vamos! ¡Pronto! Que se casa. Que se casa conmigo. Porque ya no puede más. ¡Ole! ¡Qué alegría! ¡Un abrazo! ¡Dejadla hablar! Pero que como le es imposible venir por ahora, la boda será por poderes y después vendrá él. Ya. Y ahí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? En ese momento estaba hablando Rosita, ¿cierto? Cuando le llega la carta, pero el matrimonio no va a ser presencial, sino que va a ser a través de un poder. Ya, qué pobre mujer. Así que a eso me refiero. Voy a mostrar entonces la pauta de lo que voy a entonces a evaluar, para que tengan claro cuál va a ser el puntaje. Esta pauta la voy a subir ya a WebClass, así que ahí va a estar disponible junto con la clase, la exposición de ahora. Pauta de evaluación, la lectura dramatizada. ¿Qué voy a evaluar? Fíjense que cada una tiene 5 puntos, por lo tanto, si es medianamente, ahí voy sacando un promedio. Total, 35 puntos la evaluación. Primer punto a evaluar, claridad y lectura de los parlamentos, es decir, el lenguaje verbal. Sobresaliente articulación, pronunciación y dicción de los parlamentos. Ya, si yo voy a leer y voy a representar a través de mi voz el personaje que escogí, tiene que ser seguro, ya, a menos de que el personaje justo en ese momento tenga incertidumbre o quizás está tartamudeando, que no es el caso de la lectura, ya, por lo tanto tiene que ser fluido, ya, y expresar un tono de voz, como lo estoy haciendo ahora, que yo en el video lo escuche, no que estoy leyendo así y no escuche nada, no, tiene que haber una proyección de la voz, ya, indiferente que esté con una hojita o lo que usted quiere creativamente hacer mientras esté leyendo, pero tiene que ser con una voz que yo, como receptor, al ver su video, lo escuche. Seguridad y fluidez en la interacción. En la exposición de lo expresado, evidencia un diálogo, como dice, seguro y fluido. Uso correcto del lenguaje paraverbal. ¿En qué aspecto? En la entonación. Expresa la entonación que el Parlamento exige. Es decir, si está llorando, tengo que hacer una voz como que si estuviera llorando. Ya hay que practicar. No quiero que me hagan, que se esfuercen a que no todos somos actores, ya, pero podríamos llegar a ser. A lo mejor quizás pueda desarrollar en ustedes su lado de actriz o actor, ya, pero hay que trabajar eso. Uso correcto del lenguaje paraverbal, ya, con la intensidad. Utiliza un volumen de voz suficiente para ser oído en el video enviado.
uso correcto de la expresión corporal, ¿ya? Quizá en un momento quiero usar mi mano y tengo la hoja ahí, ¿ya? O quizás puedo hacer un escenario y colocar una mesita ahí para poder afirmar mi texto, ¿ya? Los movimientos y gestos ejecutados corresponden con las acciones y emociones que deben representar. Un tip, ¿ya? Cuando ustedes estén leyendo, traten de ahí hacer ejercicios de articulación, ¿ya? Porque si yo muevo más la boca, ¿ya? Y en este caso, la voz sale mejor que si yo no la muevo. Si no la muevo, sale así, no se articula mucho, es muy monótono el sonido, pero si yo articulo la voz, ya, sale de mejor manera. Caracterización del personaje. Se apropia en su totalidad, ya, usted ya está introducido, tiene 2 semanas para meterse en el personaje, ya, y caracterizarlo de su manera física, psicológica. Si usted quiere colocarse, por ejemplo, si usted quiere ser Rosita la soltera, puede utilizar a lo mejor un elemento de vestuario que usted puede estar sentada ahí mostrándome el video, que la caracterice, ¿ya? Y elaboración de escenografía. No quiero que me haga una obra teatral detrás de ustedes, pero usted ambiente el escenario un pequeño rincón, ¿ya? Que se visualice detrás de donde está presente usted, ¿ya? Y que yo lo vea atrás. Por ejemplo, aquí hay una muralla blanca, pero yo puedo hacer un escenario, algo que usted tenga en acceso en su casa, no estoy pidiendo que compre nada ni que salga fuera de su casa a buscarlo, sino que propicie un pequeño escenario chiquitito con algún elemento, ¿ya? Que genere una atmósfera apropiada para decir lo que usted va a contar del personaje. Y esa es la evaluación de la obra dramática que yo les hice leer de Federico García Lorca, que es Doña Rosita la soltera. ¿Ya? Nada más que eso, ¿ya? Donde yo voy a evaluar, y que me interesa como profesora de lenguaje, es que usted se exprese en forma, en este caso verbal, en su entonación, intensidad de la voz, porque luego de que yo evalúe y mande esta pauta revisada en sus correos, ¿ya? Yo voy a dar observaciones quizás donde hay que mejorar quizás la tonalidad, la forma en que se expresa, a lo mejor va a usar algunos tecnicismos, ¿cierto? Ya, a lo mejor usted va a tener algunos gestos que siempre repite y no sabe cómo sacarlo, ya, como sus manos, no sabe dónde colocarla, entonces hay que mejorar eso y eso le va a servir para la educación superior cuando tenga que disertar, ¿cierto? Hacer una exposición frente a la carrera que usted elija, ¿ya? Y es una herramienta que es muy útil en la vida. Ya, entonces, pudimos comprender entonces la técnica de la lectura dramatizada. Vamos a practicar. ¿En qué sentido? Usted puede grabarse ya a través de su celular, ya, y puede editar el video, ya, puede acortar algunos momentos. Si quiere también, puede agregarle efectos, ya, sonidos, y eso es súper fácil encontrar. Si no sabemos mucha tecnología, hasta el menos capaz de poder utilizar herramientas lo puede encontrar a través de tutoriales en YouTube, ¿ya? Y en el mismo celular nosotros podemos descargar aplicaciones que cortan video, que agregan iconos, que agregan subtítulos, que agregan sonido, ¿ya? Así que si no sabe de alguno me pregunta, pero ahí investigue, tiene 2 semanas para hacer trabajo, no es un video extenso, como dije, la mínima duración es de 5 minutos y lo máximo de 10, ya solamente se pide en sí el objetivo de la evaluación es que usted a través de su voz pueda representar el personaje en lo que está sintiendo, ¿cierto? Interiorizarse en él, y eso es lo que yo quiero ver en sus videos que me manden, ¿ya? Cualquier duda, consulta de la evaluación, me escriben o activan su audio, profesora, no entendí, pero es una herramienta que les va a servir mucho. Por eso lo hice, ¿ya? Porque de igual manera nos sirve, en este caso,
la idea de hacer trabajos de prueba, en este caso de selección múltiple, pero no creo, yo creo que también hay que incurrir ahí lo que tiene que ver con actividades que les sirve para la vida, ¿cierto? A ustedes y también para educación superior. Así como lo hice, por ejemplo, de cuarto medio. Sí, sí, Valentina, se puede enviar antes de la fecha, esa es como la fecha tope el próximo domingo de la otra semana, ¿ya? Pero se puede enviar antes. Si quiere que yo revise más o menos el diálogo, aunque el diálogo que usted tiene que solamente extraer, ni siquiera adaptar, sacar lo que dice el personaje en una situación que usted considere que lo voy a decir porque considero que ese momento fue importante en la obra, ¿ya? Solamente extraer. Si usted quiere que yo revise ese parlamento, ya, que usted extrajo, y antes de que usted grabe su video, no tengo problema, me escribe a mi correo, ¿ya? Pero como dije, trato de dar una herramienta útil para ustedes, así como lo hice con los cuartos medios, que están haciendo Booktuber, ¿ya? Donde tienen que trabajar la argumentación y la reseña de un libro, y así como los primeros están trabajando memorización, que estoy haciendo en los libros, están trabajando los mapas mentales, ¿ya? Así trabajo con ustedes lo que tiene que ver con la proyección de la voz y la dicción, en este caso lectura dramatizada. Profe, entonces, ¿elegimos un acto e interpretamos al personaje que elegimos? Sí, sí, Giselle. Elige un acto, ¿ya? Y trata de buscar, por ejemplo, si tú quieres ser Rosita, busca cuál es el momento que consideres tú importante, ¿ya? Y saca solamente lo que dice Rosita, ¿ya? Y mientras estés leyendo, por ejemplo, si Rosita le pregunta algo a la tía, haces como una pausa, como que la tía te contestó y sigues hablando, ¿ya? Y si, por ejemplo, el tío le habló, haces la pausa y sigues hablando, ¿ya? Entonces tienes que ahí relajarte, tratar de hacer una lectura previa, ya tratar de ensayar mucho el texto, y no te estoy pidiendo que estés todo el día, sino que elige una hora cada día para antes de grabar el video, para que el video, ¿cierto?, cuando salga estés segura de hacerlo. Sugiero que se graben en un momento donde ustedes estén tranquilos, donde no haya bulla, ¿cierto? Y si usted quiere colocarle al video alguna música tenue que les va a servir quizás para proyectar el sentimiento. Por ejemplo, si usted va a elegir el personaje y el personaje está triste, puede elegir alguna música de fondo, ya insertarle al video o al mismo usted ponga ahí su celular, ¿cierto? O la radio, alguna música que ambiente, ¿cierto?, la lectura dramatizada, y eso sirve mucho, ¿ya? Entonces se puede entregar antes de la fecha que yo dije, y usted entonces dudas, consultas, me avisan. Otra cosa, ajeno a la actividad que ya vi, ¿ya? Yo les he mandado 2 tareas de la unidad, ¿ya? Hay muchos que todavía me falta que me envíen sus 2 tareas, ¿ya? Son tareas cortas, ¿ya? Que podrían haberlo hecho perfectamente en algún momento durante la semana, ya que tienen una semana para hacer una tarea que yo mando. ¿Y para qué son las tareas? Porque dije que ya no iba a dar guías consensuadas con puntaje, sino que si usted realiza de 7 a 8 tareas, va a tener un punto, ¿cierto?, para las evaluaciones que vienen más adelante. Acuérdense que sus notas sirven mucho si usted va a dar la prueba de transición, y a pesar de que está en tercero, igual de cualquier manera les sirve, sobre todo este trabajo está muy fácil para sacarse un 7, ¿ya? Así que todos lo tienen que hacer, porque ya no quiero dar trabajos recuperativos a fines de semestre, donde su nota máxima, como pasó ahora, fue un 5, sino que ahora puede aspirar al mismo 7, ¿ya? Así que eso, dudas, consultas. Estamos en la hora, profesora Paola, pero sin embargo, dudas, consultas, me escriben a mi correo, y ahora voy a subir la clase a PDF, ¿cierto?, como archivo, y también en la plataforma subiré la pauta de evaluación. Eso, chiquillos. Profesora Paola, ¿está por ahí? ¿Sí me escucha? Sí, aquí estoy. Ya, estamos listos. Ya, súper. Niños, dice la Sí, profe chiquillos, Ivonne que cuídense. recuerden que ahora a las 2
tienen consejo de curso con ella. Por favor. Ya, y no les pude responder por el chat porque se me bloqueó. Pero Dani, dale cariño al Ben, jaja, por fin, de mi parte, un abrazo gigante. Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao niños, cuídense, muchas bendiciones, nos vemos.